¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, este programa que cada semana les ofrecemos la actualidad de Alicante, lo que más nos preocupa durante estos días. Hoy, para empezar este programa, me voy a dirigir directamente a los políticos, con un mensaje que también muchos de ustedes nos han querido trasladar. Bajen, por favor, señores políticos, bajen de su nube, salgan de su mundo paralelo, hablen con la gente. Vivan como nosotros, no se cuelen en las vacunas, no se salten los confinamientos, respeten las cosas y las restricciones igual que lo estamos haciendo nosotros. No hagan como el alcalde de Alcoy o como el alcalde del Poblets o como el de La Nucía o como los concejales o como los altos cargos que se han saltado las colas y las restricciones. Vivan como nosotros, sufran como nosotros, bajen a la tierra y compartan con nosotros los problemas que estamos teniendo, porque, créanme, nos da la sensación que viven ustedes en un mundo paralelo. Parece que sí, saben que está la pandemia, pero les toca de muy lejos. No lo sufren como lo estamos haciendo nosotros y por eso probablemente toman decisiones difíciles de entender en muchas ocasiones para nosotros. Cada semana tenemos una nueva restricción, cada semana tenemos una nueva orden y aquí estamos nosotros cumpliendo a rajatabla con todo lo que ustedes dictan. Pero créanme y entiéndanlo, nos enfada, nos cabrea que después descubramos que algunos de ustedes se saltan las normas. Bajen, vivan como nosotros. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y hoy en Alicante Actualidad vamos a empezar hablando de un tema muy recurrido. Cuando dicen que cuando alguien sube a un ascensor con otra persona y no tiene un tema de conversación, siempre hablar del tiempo es lo más socorrido. O cuando alguien se sienta en una consulta o en una sala de espera, es el tema de conversación probablemente más fácil de iniciar. Pero es verdad que en estos momentos es un tema de conversación muy interesante, que lo estamos poniendo en primera plana también los medios de comunicación, y yo por eso hoy quiero hablar con un invitado que tiene mucho que decir sobre estos cambios de tiempo, sobre esta climatología que estamos viviendo. Quiero saludar a Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad, colaborador de todos los medios de comunicación que llamamos a su puerta cada vez más a menudo y sobre todo pues un fenómeno en esto del análisis de la meteorología, sobre todo porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Jorge Olcina, ¿qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad, muchas gracias. Hola Andrés, ¿qué tal? Bien, nada, encantado de estar con vosotros. Jorge, llevamos un año, bueno, un mes de un año que hemos empezado con mucho movimiento. Sí. Filomena, Gaetán, Hortensia, Ignacio, Justín. ¿Esto tiene algo que ver con el cambio climático? ¿La pandemia es un factor que ha influido o es algo normal y corriente en estos tiempos, Jorge? Bueno, es verdad que llevamos años notando que algunos fenómenos atmosféricos bueno, se están presentando de una manera poco habitual hasta ahora en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, sí que podríamos empezar a hablar de la influencia de ese proceso progresivo de calentamiento de la atmósfera en los fenómenos atmosféricos, ¿no? Hasta ahora, cuando hablábamos de cambio climático, recurríamos, ¿no?, a la idea siempre de que suben las temperaturas, que es verdad, es el efecto físico, por así decirlo, de ese proceso de alteración de lo que llamamos el balance energético de la Tierra debido a la emisión de gases. Pero ahora ya estamos notando que ese proceso de calentamiento afecta también a los tiempos diarios, ¿no?, a lo que llamamos la circulación de la atmósfera. Y bueno, pues en los últimos años estamos viendo eventos extremos aquí en nuestra zona del Mediterráneo, muy intensos, muy potentes y que aparecen con una frecuencia que hasta ahora no la teníamos registrada, ¿no? Por tanto, bueno, podemos empezar a hablar de la influencia de ese calentamiento, ya digo, en los tiempos diarios. Este mes ha sido un mes muy excepcional. Hemos pasado del extremo frío al extremo calor, por así decirlo. Hemos tenido vendavales muy intensos.
Bueno, es un poco lo que nos espera aquí en el Mediterráneo si se cumplen esas previsiones de cambio climático. Caminamos hacia un clima menos confortable térmicamente y con manifestaciones extremas más frecuentes. Sí. Y es normal, Jorge, que en tan poco tiempo tantas borrascas con tan diversa naturaleza, es decir, nieve, viento, calor, que haya cambiado tan bruscamente el tiempo. Bueno, es verdad que en invierno aparecen las borrascas, ¿no? Y tenemos temporales de nieve, ¿no? Y frío. Digamos que la historia meteorológica de nuestra provincia, de nuestra zona mediterránea, no estaríamos fuera de lo normal, ¿no? Quizá lo extraordinario es la intensidad que están cogiendo estos fenómenos y ya la frecuencia de aparición, ¿no? Venimos por ejemplo, de un temporal Gloria prácticamente hace un año, en enero del 2020. Ahora tenemos vendavales sucesivos de viento, temporales que han recorrido la provincia con velocidades de más de 90, 100 kilómetros en algunos puntos. Hemos tenido nieve, aunque aquí es verdad que no en la cuantía, ¿no?, que se ha registrado en el centro peninsular, pero sí un gran temporal de frío, con registros que también en la provincia han bajado de los -5, de los -10 grados centígrados en los primeros días de enero, y hemos tenido también calor de récord hace unos días con el observatorio de la ciudad de Alicante, precisamente, que como capital de provincia marcó un récord de temperatura máxima en enero, con esos 29,8, casi 30 grados en un mes de enero, a finales de un mes de enero, ¿no? Por Una tanto, temperatura, pues Jorge, que ha sí, marcado ese récord, si no estoy mal informado, de los últimos 2 siglos. Este es un dato para exacto, apuntar ahí en ¿no? los libros de historia. ¿De qué nos sirve ese dato, Jorge? ¿De qué sirve al Bueno, Laboratorio de Climatología? estamos ya, también te digo, acostumbrados en los últimos años a batir récords, ¿no? De lluvia intensa, por ejemplo, de temporales, de oleajes importantes en la costa. Este es un nuevo récord más, ¿no? Digamos que es un poco esa tendencia de que el clima en la zona del Mediterráneo, como decíamos antes, tiende un poco al extremo, ¿no? Perdemos esa regularidad y no van a ser infrecuentes récords de este tipo, ¿no? Pues en todo mes del año, y tanto de máximas como de mínimas, como de lluvia, como de falta de lluvia, ¿no? Eso es un poco lo que nos va a condicionar ese proceso de calentamiento, ¿no? Siempre que las atmósferas están más cálidas, a lo largo de la historia ha habido periodos de calor, ¿no? También de épocas cálidas, secuencias cálidas, como decimos. Bueno, pues la atmósfera se ha comportado de esta manera, ¿no? Estas Manifestándose imágenes que estamos con viendo, más Jorge, no extremo. son del verano pasado. Estas imágenes son Sí, precisamente de este fin de semana. Aquí, sí, sí, personas bañándose como en la playa del decíamos, Postiguet. Alicante casi 2 días seguidos, ¿no? Estuvo en el récord de temperatura, Ajá. lo batió el día 29 con esos casi 30 grados y sí, digamos que es uno de esos rasgos. Comentabas antes, Andrés, ¿tiene relación con la pandemia? Bueno, no hay una relación directa, ¿no? Ahora queremos relacionar siempre los hechos. Sí que es verdad que la acción del ser humano en la superficie terrestre, ¿no?, que a veces ha sido muy intensa, muy agresiva, ¿no?, muy imprudente en algunos casos, bueno, pues nos ha sometido a procesos pues que ahora estamos evaluando como dañinos, ¿no?, para el conjunto del planeta, ¿no? Y quizá la manifestación más Es verdad, intensa es Jorge, ese que la calentamiento. pandemia nos ha obligado a cambiar de hábitos y esto ha hecho Sí, que obligatoriamente hayamos dejado descansar un poco al ecosistema. Hemos dejado sí, descansar a los montes y a todo. Como un dato, me decía un amigo que trabaja en La Lonja que los pescadores han cambiado incluso de zona donde faenar, porque pues ya no hay tanta demanda de marisco, porque están cerrados los restaurantes, por lo tanto tienen que ir a claro. buscar otro tipo. Y esto hace que se regeneren determinadas especies. Sí, sí, hemos asistido a lo largo del 2020 a un proceso, por así decirlo, de renaturalización de algunas zonas, ¿no? Y también ha cambiado nuestra concepción, especialmente urbana, ¿no?, de nuestro interés por la ciudad, ¿no?, por querer ciudades más vivibles, más habitables, como ahora llamamos, más sostenibles, ¿no? Hemos valorado más las zonas verdes, los parques, las aceras amplias, ¿no?, el menor uso del coche. Bueno, pues es también una de esas lecciones, podemos decir, positivas que sacamos de esta pandemia, que por otra parte está resultando tan trágica, ¿no? Pero en ese aspecto ambiental, bueno, pues
ojalá pueda haber un antes y un después de esto, ¿no? De que ya esta consideración de la naturaleza, del medio, como un aliado, por así decirlo, pues sea la actuación nuestra del día a día, ¿no? Ojalá pase rápido la pandemia y se nos quede eso grabado en el chip, el respeto a la naturaleza y el dejar descansar un poco al ecosistema. Jorge, se produce una paradoja, porque disteis el verano pasado una noticia muy alentadora de que el clima de Alicante era más propenso a evitar o repeler los contagios del virus, y sin embargo somos una de las provincias de España donde más incidencia tenemos. Pues mira, eso significa que algo ha fallado, ¿no? Y ya cuando dábamos aquellos datos señalábamos, pero lo más importante siempre es la parte humana, la parte social, ¿no? Si cumplimos los deberes, lo que nos están señalando, esas restricciones, las cumplimos a rajatabla, las condiciones ambientales aquí son más favorables que en otras partes de España, ¿no? Seguramente nos ha fallado, como la parte parece, humana, como todo siempre apunta a la parte humana, ¿no? Y ahora lo que tenemos que esperar es que a partir de la primavera volvamos a recuperar esos valores de temperatura, sobre todo, temperaturas más altas. La humedad a nosotros nos favorece, especialmente en la franja costera. El soplo del viento, estos vendavales de los últimos días que bueno, por otro lado, pues siempre son molestos, pero contribuyen también a cambiar el aire, ¿no? A moverlo, por así decirlo, regenerarlo. Bueno, nosotros además tenemos este circuito de funcionamiento permanente que es la brisa, que aquí contribuye también a tener un movimiento del aire pues muy favorable en ese sentido. Lo que debemos es pues extremar nuestra vigilancia de la parte social, de la parte humana, cumplir pues todo lo que se nos dice, ¿no? De medidas profilácticas, distancias, autoconfinamientos, por así decirlo, porque la cosa está muy grave y es lo que nos toca ahora, ¿no? La última, Jorge, abusando de tu generosidad, que sabemos que estás ahí pendiente ahora mismo, que tienes también otra cita. ¿Guardamos los gorros y los abrigos ya, sobre todo los más gordos? No. ¿Qué hacemos con la ropa? No, Andrés, la verdad, ya el próximo fin de semana tendremos otro pequeño coletacillo de aire frío. Bajarán, especialmente en las comarcas del interior, en la costa, igual nos enteramos menos de ese descenso térmico. Pero no, estamos en una secuencia de tiempos para el mes de febrero que va a ser un sub y baja, ¿no? De temperaturas. Tendremos días de temperaturas muy agradables, como los que hemos pasado, jornadas de frío. Es decir, los modelos nos apuntan a un mes de febrero, por así decirlo, muy cambiante de tiempos, muy irregular, ¿no? Que no tiene uniformidad, por así decirlo. Por tanto, no, de momento no podemos guardar ni el paraguas ni el abrigo. En una parte del armario lo de invierno y en otra parte lo de primavera, ¿no? Y así. Sí, tendríamos que ir acostumbrándonos a esto, sí. Muchas gracias, Jorge Olcina, ha sido un placer, como siempre, tenerte. Te agradezco mucho que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros y deseo que vayas bien, tú también, todos tus alumnos, a los que creo que vas a ver dentro de un rato. Muchas gracias. Pues sí, gracias, y afortunadamente, bueno, podemos ir sorteando la situación. Y el consejo es precaución, precaución y precaución. Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, Jorge. Ahora nos quedamos con un tema menos agradable, que son los datos de la pandemia, los enormes disgustos que nos dan estos datos. 106 muertos en el último recuento, lo dice la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Tenemos 106 fallecimientos, 8 en la provincia de Castellón, 59 en la provincia de Alicante y 39 en la provincia de Valencia. En total de fallecimientos en la Comunidad Valenciana es de 4.963 personas. Nuevos casos positivos de hoy, 8.095 casos. 631 en la provincia de Castellón, 3.495 en la provincia de Alicante y 3.969 en la provincia de Valencia. Y vamos a continuar con el programa, ahora incorporando a dos analistas, expertos en política, pero también en el mundo de la empresa, de la economía, que es tan importante como la salud. Siempre decimos, la salud lo primero, pero que nadie se olvide de los temas económicos. Vamos a pasar a saludar ya a nuestros contertulios, Carlos Rico y Diego Menor. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, dichosos los ojos. Me alegro mucho de verte y saludarte y comprobar que estás bien. Carlos, buenos días.
Buenos días, un abrazo muy fuerte a todos y encantado de estar de nuevo en esta vuestra casa, nuestra casa. Diego Menor, querido amigo, bienvenido hasta tu casa también, Alicante Actualidad. Muchas gracias por contar conmigo. Buenos días a todos. Oye, ¿cómo veis esto que dice Jorge? Siempre es un placer escuchar a Jorge Olcina porque es un tipo magnífico, amable y predispuesto siempre donde los haya. Y luego tenemos que tener en cuenta que somos privilegiados de tener a Jorge y al Laboratorio de Climatología en Alicante porque es un referente en toda España. Le llaman de todos los rincones de España para pedirle consejo y para compartir esos estudios que hacen en la propia Universidad de Alicante. ¿Qué os parece? Dice Jorge, si respetamos, a ver si se nos queda el chip de respetar a la naturaleza y cuando pase esta pandemia seguimos dejándola respirar de vez en cuando, ¿no? Bueno, vamos a decir que evidentemente tenemos un gran profesional en la provincia de Alicante del clima, ¿no? Está claro que él ha dicho de cuidar evidentemente la naturaleza, del problema del calentamiento global de la atmósfera que provoca evidentemente estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, como él dice, hay que cuidar y tener en cuenta ahora mismo el cuidar evidentemente la naturaleza y no esquimarla o no explotarla como se está explotando Como lo hemos hecho tantas veces, ¿eh? Carlos, si no guardemos ni los guantes, ni los gorros, ni los abrigos de felpa. Yo creo que ha llegado la era de la prudencia, ¿no? La era de la prudencia, y no solamente en la salud ambiental, sino en todo tipo de salud, en la salud democrática, en la salud empresarial, en la salud económica. Yo creo que nos hemos pasado todos un poquito, pero no hay que olvidar esencialmente que la pandemia es una pandemia china, porque ahora estamos hablando de otras cepas, ¿no? Y se nos olvida que la pandemia es una pandemia china y que ha sido algo que en el futuro sí que me gustaría que los que saben tanto de todo esto no lo digan, porque el problema de la pandemia no es un problema medioambiental, el problema es un problema chino, importado de China. Y entonces yo creo que eso hay que señalarlo. Y eso ha sido un cataclismo internacional que ha puesto en juego absolutamente todo. Decir en este momento que la parte positiva de la pandemia es recuperar y pensar en la naturaleza y que no sé qué, no sé cuánto, a mí eso es que me niego total y absolutamente, ¿eh? Nosotros tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, el ambiente político y económico en general, independientemente de todo. No vamos a ver que así... Es un aspecto más. Es decir, y es algo que además ha venido sobrevenido, que ni siquiera habíamos pensado en hacerlo y que ha sido una consecuencia de estar todos un poco encerrados. Vamos a analizar los datos que daba la consellera de Sanidad, Ana Barceló. 106 muertos en las últimas 24 horas en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo analizáis? ¿Qué está pasando en la provincia de Alicante? ¿Qué está pasando en la Comunidad Valenciana para que estemos liderando estos esperpénticos datos? Diego. Hombre, los datos son demoledores. Yo me fijo más en la curva de fallecimientos con arreglo a marzo, por ser una curva evidentemente más fiable, ¿no? Porque afortunadamente se están haciendo muchísimo más PCRs que se hacían en marzo, por lo tanto es consecuente que realmente en marzo tendríamos los mismos niveles de contagio, al igual que el mismo nivel de fallecimiento. Todo ello me fijo en la curva de fallecimientos que al final va por detrás justamente de los contagios, ¿no? Ahora mismo nos encontramos realmente en una situación bastante complicada y más en los centros. Lo que pasa es que analizar por qué está pasando ahora mismo en la Comunidad Valenciana. El tema de la movilidad, evidentemente, ya estaba bastante restringida. La gente ya, evidentemente, las medidas las estaba adoptando. No sé por qué ha sido un gran desarrollo. Yo no sé si a Jorge Ercina darle la razón que ha venido en la pandemia a esta provincia de Alicante cuando han venido estos procesos climáticos de frío, ¿no? Entonces no sé si él anunció en su día que evidentemente el clima cálido rebajaba esta pandemia. Yo quiero seguir pensando que con el
con el calor, evidentemente, bajará este tipo de pandemias, más evidentemente, claro, las restricciones de movilidad y de interrelación social que estamos ejecutando, ¿no? Para que Vamos a hablar evidentemente de no se todo eso colapse. también durante No se el colapse. programa. Carlos, así un ligero análisis de esta situación. ¿A ti qué te sugiere que en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana estemos liderando este subidón de contagios y de muertes? A mí nunca me ha gustado hablar mucho excesivamente del COVID porque es un tema muy delicado, es mundial. Sí que es cierto que los números son los números también. La Comunidad Valenciana es una comunidad muy importante, es una comunidad muy abierta, y lógicamente algo tiene que ver todo esto. Soy bastante prudente en todo esto porque los muertos son los muertos y desgraciadamente se están muriendo por todos los sitios. Es muy difícil hacer un análisis para alguien que no es especialista. Yo soy del mundo empresarial. Yo creo que el mundo sanitario es el que tiene que dar la opinión. El político, el empresarial, pues ahora hablaremos seguramente del mundo empresarial, pero yo lo que he hecho en falta es que hayan profesionales de verdad que dirijan todo este tema, que nos digan la verdad, que nos hablen científicamente, que nos lo expliquen bien, porque el 90% de las opiniones que estamos dando somos personas que no procedemos del mundo sanitario, no tenemos la cualificación para ello. Aquí da la impresión que todo el mundo opinamos de todo y eso no puede ser. Es como en una Bueno, empresa, en estamos una haciendo reunión. también un análisis probablemente del Mi comportamiento opinión humano es y que de no cómo tengo... vemos a Sí, nuestros vecinos y a la gente comportarse. Y tienes toda la razón, Carlos. Es verdad que hablamos de todo. Es como cuando hablamos de fútbol, por poner un símil en las conversaciones, que parece que todo el mundo entiende de todo. Pero es cierto que analizamos los comportamientos de lo que vemos y de nuestros vecinos. Tienes razón porque ahora, por ejemplo, pues miles de sanitarios han mandado unas cartas, unas enmiendas al gobierno donde titulan: señores políticos, ustedes mandan en la sanidad pero no entienden de sanidad, por favor rodéense eso es, de buenos profesionales. Vamos a eso hablar de lo es. que a vosotros sí que os incumbe, que es el tema empresarial y la economía. Y probablemente esta pandemia, igual que pasaba con el medio ambiente, ha traído indirectamente daños colaterales a la economía. Algunos se van a recuperar rápidamente y otros van a tardar en recuperarse porque van a inculcar determinados hábitos entre la población. Nos aporta datos sobre esos daños colaterales y los cambios de incidencia nuestra compañera Isabel Montaño, que nos habla precisamente de esas cosas que van a cambiar y que probablemente luego va a ser difícil recuperar. Isabel Montaño. Así es, Andrés. Pensad por un momento en qué hábitos hemos podido cambiar con esta pandemia. Seguro que enseguida se os viene a la mente las conductas relacionadas con las celebraciones, con las comidas y con la hostelería. Pero ojo con este dato, porque en 2020 las bodas han descendido un 45%. Y si en abril de 2019 se celebraron 1.200 bodas, en abril de 2020 solo 50, y así todo el año. Esto ha perjudicado directamente a todo lo relacionado con los matrimonios y con las celebraciones de bodas. Por ejemplo, los trajes de novia, la ropa de los invitados, los tocados y los complementos. Un golpe duro para la industria de la provincia de Alicante. En el último trimestre, de los 57.000 empleos que se perdieron, 23.000 están relacionados directamente con el sector de la industria, y los expertos ya adelantan que tanto la hostelería como el comercio van a recuperar ese motor económico y lo harán además de forma rápida, mientras que la industria no, porque otra cosa que ha traído esta pandemia es un cambio de hábitos, ya que ahora solemos comprar por internet en países del extranjero. Preocupante dato. Carlos Rico, que sí que se mueve mucho en el sector del calzado y de las industrias de la provincia de Alicante, les va a costar recuperarse, porque el cambio de hábitos, ya veremos si después volvemos otra vez. ¿Cómo lo ves? Es un sector que ya estaba castigado y un sector que está súper castigado en este momento. La recuperación va a ser muy complicada, ¿eh? La caída es del 30 al 40% de ventas como mínimo, y está por ver qué va a pasar ahora con la situación de la pandemia en las campañas qué va a pasar en la venta de cara al verano y la campaña del próximo invierno.
La situación es muy delicada, muy, muy delicada. Yo creo que hay que tomar medidas urgentemente. El empleo, se está hablando mucho del sector terciario, evidentemente, cualquier país desarrollado, el sector servicios, cualquier país desarrollado, el sector servicios es importante, y en la Comunidad Valenciana, en Alicante en particular, tanto más por la importancia del turismo que tiene. Pero la industria es importante y decimos que España tiene que tener más industria. Y la poca que tiene, y sobre todo la pequeña y mediana empresa. Aquí hay una cosa que es fundamental, es el peligro que están corriendo las pymes. Las pymes están corriendo un gran peligro y afortunadamente sí que ha habido un hecho positivo, y no me gusta hablar de positivo en una situación tan dramática, es que la financiación, los ICO llegaron con relativa rapidez. Entonces yo lo que exijo en este momento, y lo exijo así, es ayudas directas al mundo empresarial, que lo necesitamos. El sector industrial lo necesita. Los diferentes sectores industriales lo necesitan. Y ya tenemos una vía muy abierta. Se dieron unos ICOs con un año de carencia, ahora parece ser que van a pasar a 2 y se van a ampliar el plazo. Yo en este momento pido públicamente que esos ICOs sean considerados como ayuda directa a las empresas y no se tengan que devolver. Europa lo está haciendo ayudas directas. En este momento tenemos los ICOs, son muchos miles de millones que esas empresas no deberían tener que devolver. Eso de cara al mundo empresarial. Después hablaré a título particular. Pero el mundo empresarial necesita ayudas directas ya. Los ICOs fueron eficaces. Se ha podido apalancar relativamente bien las empresas durante este año. Ahora llegan, posiblemente hay una carencia más, pero las empresas con una caída del mercado tan importante en los sectores claves, en particular la provincia de Alicante, el calzado, el textil, etcétera, necesitan que esos ICOs se transformen en ayudas directas, es decir, que se condone esa deuda, sean aportaciones probablemente, directas Diego, a las pymes, probablemente, Carlos, también haga falta cierto grado de proteccionismo a los productos que se fabrican en la provincia de Alicante. Quiero decir, controlar las fronteras, saber qué es lo que entra y qué es lo que estamos fabricando aquí. Esos datos que ha dado Isabel forman parte de un informe que ha hecho público WEPAL, la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Diego los conoce, porque el informe de la EPA, del empleo del último trimestre, daba esos 56.000 empleos perdidos, de los que 23.300 son de la industria. Va a ser muy difícil recuperar esos empleos, porque la hostelería, es verdad, lo está pasando muy mal y tenemos también que poner el acento en la hostelería, pero se va a recuperar muy rápidamente en cuando pasemos la pandemia. Pero a la industria, Diego, nos da la sensación que le va a costar más. Como bien sabes, como bien conozco a WEPAL, como soy su vicepresidente, nosotros hemos detectado que, hablando de empleo de calidad, el empleo de calidad, si hablamos de un empleo de calidad, la industria tiene un empleo más calidad porque necesita mayor inversión por cada puesto de trabajo. Entonces, nosotros nos ha preocupado mucho la pérdida de puestos de trabajo en la industria, porque recuperarlo va a costar mucha inversión. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el textil, para crear un puesto de trabajo, necesitamos aproximadamente una inversión de 60.000 euros por puesto de trabajo. Evidentemente, cuando nosotros salgamos de esta pandemia, recuperar esos puestos de trabajo va a ser difícil. Evidentemente, ayudarían las políticas un poquito proteccionistas y, evidentemente, y el tema también fiscal, evidentemente, de las plataformas también añadirlo a ese tema. Recuperar va a ser muy difícil. El tema del sector de hostelería y de todos los servicios necesita mucha menor inversión, pero muchísima menos inversión por puesto de trabajo, y realmente al final, como receptor España de turismo, y obviamente la recuperación de esos sectores será mucho más rápido que el sector industrial, que necesita una mayor inversión. Empresa que cierra de industria es difícil de recuperar en estos momentos, también evidentemente, como has dicho, por la globalización, que la globalización de las compras, evidentemente, que cada uno ya compra evidentemente fuera por plataformas, es difícil recuperar esos puestos. Por eso estamos incidiendo que en los financiamientos de industria, en el apoyo, en las ayudas, en los ICOs, como dice Carlos, evidentemente que no perdamos más empleo en el sector industrial y empresas. Porque tenemos que recordar que en la provincia de Alicante, que parece que se nos pueda poner la etiqueta de que somos una provincia eminentemente turística, y sí, en muchas zonas de la costa lo somos, pero tenemos una rica industria tradicional en toda la provincia, como decía Carlos, llena de pymes, de micropymes y de pequeños empresarios del calzado, del plástico, del mármol, de los 14 juguetes. sectores de actividad.
del textil, de muchos sectores, Carlos, y los políticos no sé yo si son conscientes de esto. Yo decía al principio en mi editorial, bajen de la nube, crúcense con la gente que lo está pasando mal. Es que los políticos no han hecho ni ERES, ni ERTES, ni se han bajado los sueldos en general. Es decir, que no han vivido la crisis en realidad, todo lo contrario. Hay algunos que están de vacaciones porque han cerrado todas las instituciones políticas. Entonces yo creo que no están en la realidad, no están hombre, no digo todos, hay muchos políticos que están a pie del cañón, en ayuntamientos, alcaldes, evidentemente lo están pasando mal, pero también generalmente. Porque está muchísimo más cerca. Pero vuelvo a repetir, yo creo que de la misma forma que a nivel climático tenemos que sacar una serie de consecuencias, entre comillas, aprovechando lo que ha pasado, en este momento yo creo que estamos efectivamente ante una nueva era. Ya nada va a ser igual. Por eso es importante la unión. Por eso es importante en el mundo empresarial que tengamos las ideas claras. Bueno, yo acabo de ver que hace muy poquito tiempo los sindicatos anunciaban que en este momento había que convocar movilizaciones, se habla de precariedad del trabajo, se habla de reforma laboral para volver al tema anterior, el tema de los convenios colectivos, pero por Dios, pongan ustedes los pies en las empresas. Mire, yo tengo voy a cumplir, si Dios quiere, 72 años el día 19 de febrero. Entonces, vamos a ver, yo estoy aquí trabajando para intentar ayudar a las empresas a sobrevivir y a los trabajadores, lógicamente, a mantener su puesto de trabajo, corriendo riesgos de salud, porque creo que mi trabajo ayuda a estabilizar, y por lo menos en la parte que a mí me corresponde, todo esto. Cuando digo todo esto, a mí personalmente me molesta, y yo estoy todo el día preocupado de yo mismo, me protejo como puedo, hago proteger a mis compañeros, pero estoy el día jugándome el pellejo por la empresa. Diego Señores, y Carlos, fijaros piensen en las empresas. La paradoja que se ha producido esta semana, ha venido Pedro Sánchez a Alicante, a Elche y a Orihuela. Ha venido acompañado de José Luis Ábalos, acompañado de Chimo Puig. Han venido. No se han reunido con los hosteleros, ni con los empresarios de la provincia de Alicante, ni con los sanitarios. Se dedicaron a pasearse con el AVE para inaugurar esa infraestructura tan deseada y tan necesaria para la provincia de Alicante, pero era necesario eso y no haberlo acompañado de un plan de acercamiento a la industria. Vamos a escuchar a Eduardo Dolón, que es el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Alicante, criticando este asunto, porque ni Compromís, ni Podemos, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox estuvieron allí presentes, solamente los cargos del Partido Socialista. Por eso les critican que esto fue un acto propagandístico. No es, sin duda alguna, ni la mejor situación, ni el mejor momento, ni mucho menos es para hacer una convocatoria como la que el señor presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, ha organizado esta mañana, con todo su séquito, con todo su personal, haciendo una convocatoria a todos los medios de comunicación de toda la provincia, nada más y nada menos que para venir a vender, para hacer propaganda de algo que llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Una infraestructura que tenía que haber entrado en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Pero hoy no ha venido a nuestra provincia a hablar de los problemas que tenemos en la comunicación ferroviaria con la línea convencional. Tampoco ha venido a hablar del tren de la costa, o incluso tampoco ha venido a hablar de la conexión de esa comunicación de AVE con la costa, con el litoral, especialmente con los municipios del sur de la provincia de Alicante. Esta es la auténtica realidad, esta es la pena y el sentimiento que los ciudadanos de nuestra provincia hoy ven, en este caso, en estas imágenes, el comportamiento de quien debería ser ejemplar y, desde luego, no está cumpliendo con la ejemplaridad. Y ahí, mientras tanto, estaba el gerente de la empresa Titanitos, que es donde está Carlos, esperando a ver si el presidente Pedro Sánchez iba a ver su fábrica para ver si... Bueno, pues para ver si por lo menos se interesaba por los problemas que tiene este empresario y tantos otros del sector del calzado, del plástico, del juguete, como hemos dicho. ¿Qué ha faltado aquí? Yo estoy aquí no representando a la empresa ni mucho menos. Ya lo sé. Estoy aquí. Pero como sé que Titanitos hace unos buenos zapatos para chavales jóvenes, para chicos y chicas, pues por eso he querido meter la cuña. Y veo por ahí el cartelito. Dime, y se agradece. Vamos a ver, yo ayer en redes sociales publiqué lo desafortunado del objeto de la visita. Si hubiese sido presidente del gobierno, lógicamente hubiese venido a esto, ¿no?
Pero yo creo que lo que debemos hacer los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, todas las organizaciones empresariales, como es normal, es centrarnos y no perdernos en múltiples mensajes. En este momento yo quería dar dos, con vuestro permiso, uno en particular después, en la parte más de personas no empresarias, y el otro en el mundo empresarial. En este momento, lo que puede pasar a partir de marzo y abril en las empresas, si esto sigue así, será de nuevo una avalancha de desempleo. El grave problema que vamos a tener es el desempleo y la quiebra, el cierre de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, que son el 80 y tantos % del tejido empresarial de España y en particular también de la provincia de Alicante. Y eso requiere afianzar y arreglar lo máximo posible la viabilidad de las empresas. Y eso pasa en este momento, nos hemos endeudado más gracias por el tema y utilizando los ICOs, y me gustaría que, ya que tenemos aquí a un compañero importante del mundo empresarial, que hagamos una reivindicación inmediata, que para defender el empleo tenemos que dedicarnos en este momento a intentar vender, que no es fácil, y que haya una ayuda directa con donación de los ICOs a las pymes que los han recibido como apoyo directo. Eso es absolutamente necesario. Y me sé que, por gustaría ejemplo, el Diego apoyo Menor del le mundo hubiese empresarial. gustado decirle al presidente Pedro Sánchez que no le cobrase a los autónomos la cuota del mes de enero ni la de febrero, pero no dio oportunidad. Hemos pagado Diego. el IVA antes de No, ayer. ante la visita para inaugurar una infraestructura necesaria y un hito histórico que es el AVE, cuando va un presidente a una zona que se encuentra en una situación catastrófica, lo primero que tiene que hacer es reunirse evidentemente con los empresarios, con las personas, evidentemente, para por lo menos valorar realmente la situación de esta provincia. Anteriormente, por el tema de industrial en su gran importancia, pero yo siempre me he cansado toda esta vida de hablar de que Alicante tiene costa y montaña, al igual que tiene sol e industria. Es decir, la provincia de Alicante es una provincia industrial y una industrial, industrial, y aparte es una provincia evidentemente turística. Siempre que los que somos de la montaña, nosotros eso lo tenemos claro. Otra cosa es que los que estén en costa tienen que tengan claro que evidentemente la provincia es costa, montaña y sol y el tema. Entonces, realmente Pedro Sánchez vino a esta provincia, no se llevó ninguna reivindicación, ningún requerimiento de estos empresarios de la situación de poder haber planteado cualquier otra infraestructura, como dice Eduardo Lón, que estamos reclamando hace mucho tiempo. Estamos reclamando también un plan industrial claramente con apoyo de los ayuntamientos, porque doten también suelo industrial que es necesario, y por lo tanto, evidentemente, esa visita, aunque necesaria para que viniera a inaugurar, pues se ha quedado descafinada realmente, porque solamente ha ido a inaugurar el hito histórico de una inauguración del AVE. Esa es la crítica y eso es Diego, imagínate que Pedro Sánchez te hubiese dado audiencia para que le hubieses transmitido la problemática de los autónomos y de los pequeños empresarios de la provincia. ¿Qué le habrías dicho? En unas pinceladas, Diego, ¿cuáles son esos puntos importantes que tendría que tener en cuenta el presidente? Bueno, realmente nosotros tenemos varias reivindicaciones y en estos momentos una de las reivindicaciones sería la extensión mucho más del cese del autónomo, la rebaja evidentemente de las cuotas de autónomos durante este periodo de pandemia, realmente que las personas puedan acceder realmente a los préstamos ICOs con mejores condiciones que ha habido ahora, porque evidentemente los autónomos de todos los préstamos ICO habrán llegado a los autónomos realmente a un 15 o un 20%, lo demás evidentemente ha sido pyme o mediana empresa. Por lo tanto, evidentemente lo hubiéramos reclamado ese tema. Por supuesto, hay otros temas que están en el aire, que es como el tema que el autónomo tributo por ingresos reales, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros tengamos que pagar por ingresos reales, y menos en estos momentos, aunque ya sostener el sistema de pensiones. Yo entiendo que ha venido a hacer un acto aquí puramente centralista, que él realmente no quiera bajar a los sitios, porque evidentemente tiene la información del descentralismo, desde allá, de las propias asociaciones de allá de Madrid, de los propios sindicatos de Madrid. Pero evidentemente yo creo que cuando llega a una zona una persona
igual que llegaba el rey o llegaba anteriormente Francisco Franco, pues evidentemente se enteraba de la zona en la cual estaba llegando, ¿vale? Pues fíjate, ya te digo, Diego, no solamente que no anunció a los empresarios que iba a venir y no os dijo a vosotros, os dio audiencia para que le contaseis las cosas, sino que ya te digo yo, como periodista, que a los periodistas nos pusieron allá para que no tuviésemos ni oportunidad de hacer preguntas, ni siquiera nos dio los buenos días ni nos miró, y esto lo digo como reproche porque me parece que los periodistas somos la correa de transmisión de la información de los políticos a los ciudadanos y de los ciudadanos a los políticos, y nos hubiese gustado transmitirle estas preguntas, que yo sé que Diego muchas veces me dice, oye, cuando tengas oportunidad de tener a un político le preguntas esto y le preguntas esto otro. Carlos, ¿qué le hubieses dicho a Pedro Sánchez si te hubiese dado audiencia en ese momento? Dime unos cuantos puntos que tendría que tener en cuenta. Hombre, yo como escribo mucho le mando mensajes, no sé si los leerá, ¿no? Yo en redes sociales le mando muchos mensajes y no sé si los leerá. Algunos se lo hará llegar, porque creo que me consta que andan un poquito cabreados con ciertas cosas que digo siempre que son constructivas. Bueno, yo le diría que efectivamente tenemos un problema de salud y que la salud es un problema que no es político, que tiene que ser de todos y que conviene el ejemplo italiano que hay en este momento. Pero la política es la vía de solución, ¿eh? La política es la vía de solución, no hay que... Pero la política es la vía de solución, pero en este momento la vía de solución es reclamo, y lo reclamo aquí, un gobierno como van a ser los italianos, no dirigido por tecnócratas, sino dirigido por políticos, pero bien asesorados con los mejores tecnócratas. Le diría, señores, déjense ustedes de la inestabilidad política que tengamos y hagamos un llamamiento a todos los partidos constitucionales para solucionar el problema político que nos va a permitir dos cosas: hacer mejor, solucionar mejor el problema sanitario e inmediatamente el daño colateral enorme, el problema económico. Si no hay un gobierno político fuerte, constitucionalista, que utiliza los mejores técnicos, no vamos a resolver rápidamente los dos grandes dramas, que es el drama sanitario y el drama económico. Eso es simplemente eso lo que le diría al señor presidente del gobierno. Y en segundo lugar, que los ICOs que ya están en marcha, primero se ampliasen, como bien ha dicho nuestro compañero, al tema de los autónomos muy maltratados, y que se diese como ayuda directa, se consiguiese ya como ayuda directa con condonación de deuda a las pymes españolas. Claro, eso quieres decir, Carlos, que los ICOs nos sirvan para empeñar el patrimonio de los pequeños empresarios, que es lo que está pasando. Exacto, que es porque el ICO, por mucho que lo haya avalado... otra vez. Sí, porque el ICO, por muy avalado que vaya por el Estado, el banco tiene primero la garantía del empresario, la garantía del empresario de la empresa. Y si el empresario de la empresa no paga, es cuando paga el ICO. Es una garantía subsidiaria, no es una garantía única, ¿no? Entonces, eso es así, señores, ayuda directa. Y sí que le diría, y estamos en una tertulia también política, que es el momento de un gobierno de concentración importante para gestionar los dos grandes dramas. Es el momento histórico de hacerlo. La política... Diego, muy breve, ¿qué querías decir, Diego? Muy breve. Entonces, tener en cuenta que el nivel de endeudamiento ya de autónomos y pymes ya es enorme. Ya en esta segunda ola no tienen más fondo de maniobra de endeudarse más. Por lo tanto, muchas veces... esos chicos que van a vencer ahora, que se amplíen, yo siempre he dicho que si recuperamos a los bancos, esos chicos que tenemos allí, claro, evidentemente también tendríamos que condonarlos, es decir, quitarle una quita a esos chicos que avala el gobierno, porque realmente las personas ahora mismo ya no es una solución la financiación, porque ya están endeudados, llevamos un año en la pandemia y ya están endeudados. Por lo tanto, ya no llegan a un lado. Salvemos a lo que podamos ya con ayudas directas, al que podamos, que evidentemente sabemos las cuentas, evidentemente a nivel nacional, autonómico y local, las que son, evidentemente intentamos salvar con los recursos que tengamos a esta empresa. Cuando has dicho anteriormente el tema de la mayoría de políticos está trabajando, evidentemente, convenientemente para nosotros, aunque algunos, evidentemente, en acto de prepotencia y soberbia, se vacunen, como has dicho al principio, ¿no? En acto de prepotencia y soberbia. Vacunan, se saltan confinamientos y estas cosas. De eso vamos a hablar ahora mismo, Diego, porque fíjate que es verdad que reprochamos desde aquí a los políticos que vayan tomando decisiones a salto de mata, que no hayan tomado unas restricciones desde el principio. A lo mejor nos tendrían que haber confinado durante las Navidades para que no tengamos ahora los datos que tenemos. Yo no lo sé, tendrían que haber tomado decisiones, pero claro, nos choca mucho que cada semana haya nuevas restricciones, que cada día aparezca Chimo Puig dándonos otra nueva noticia, y así está siendo estos días. Nos va a contar Patricia Liceviche
¿Qué de nuevo tenemos ahora? ¿Qué restricciones nuevas tenemos ahora, Patricia? Así es, Andrés, si pensabas venir a disfrutar del aroma de la brisa del mar este fin de semana, olvídate, porque vas a tener que utilizar mascarilla. Tras el cierre perimetral de las ciudades para evitar la movilidad, se ha decretado el uso de mascarilla en los núcleos urbanos para hacer deporte y también para pasear por las playas. Las buenas temperaturas nos dejaban imágenes de grupos de personas superando el número límite de reunión y sin mascarilla, algo que ha molestado a Mónica Oltra, que ha criticado duramente este tipo de conductas. Pero muchos alicantinos están indignados porque nos piden obediencia, però luego descobrimos a algunos políticos saltándose las normes. La majoria de gent està complint les normes. I pareix que s'empanya l'actitud responsable de milers i milers de valencianes i valencians que estan complint perquè saben que això és molt greu, per 4 sanguangos descerebrats. Bueno, ¿qué os parece? 4 sanguangos, dice Mónica Oltra, que se saltan las normas, pero es verdad que desaniman a la generalidad de las personas, ¿no?, que estamos aquí confinados. Vamos a ver, lo que una persona que no está adopta en este tema diría, si son 4, ¿cómo tenemos esta pandemia? Es decir, si la mayoría de personas, y me consta, cumplimos evidentemente las medidas, ¿por qué tenemos este nivel de pandemia? En el nivel empresarial, lo que noto el cabreo, el hartazgo, la fatiga de la gente, porque evidentemente con estos niveles evidentemente de medidas que generan una cierta incertidumbre de estos plazos a veces no lógicos, de no el político realmente dar una respuesta clara al ciudadano, a ese empresario, cuándo puede abrir, cuándo puede cerrar, abrir, cerrar y todo el tema. Entonces al final se encuentra en una mayor incertidumbre porque, como tú bien dices, vamos a ver, no entendemos por qué si la solución es que explican claramente que la solución viene por una vacuna y viene claramente que hasta, por ejemplo, hasta finales de este año no tendremos una normalización, hasta que no viene el sistema de vacunas, no tendrá una numeración y estaremos siempre en esta incertidumbre de ola. Cuando suba la ola, evidentemente hacemos restricciones, cuando baje abrimos el tema y después volvemos a cerrar porque vuelve a subir. Entonces esa es la solución que el empresario quiere saber, porque evidentemente en un estado en el cual estamos perdiendo las libertades, en un estado que no me gustaría decir que es un estado que está represivo, pero represivo con un motivo, claro, que es evidentemente una problemática sanitaria de un colapso y de lo que tenemos más muertos, pero al final no deja de ser un estado en el cual evidentemente estamos perdiendo las libertades personales. Evidentemente ya no podemos salir de nuestra ciudad, tenemos que ir mascarilla por todos lados y 40.000 restricciones, mi empresario no puede abrir su negocio, mi empresario tiene que cerrar a las 6, que ahora mismo el tema él está a las 10 de la noche en la toque de queda, pero quiere bajar a las 8, y porque a las 8, porque eso no viene acompañado evidentemente de unas medidas adecuadas de apoyo realmente a este sector, y que tengamos claro que si yo estoy cerrado, evidentemente me dicen mis pérdidas, ya tengo asumido mis pérdidas, ya me he endeudado, evidentemente tengo problemas evidentemente de mantenimiento de mi propia empresa y de mi mantenimiento familiar. Entonces es un problema que genera en el propio empresario. O sea, aquí sobre todo, Diego y Carlos, ponemos el acento en que tienen que dar ejemplo, tienen que tomar decisiones claras, entendibles, no de un día para otro, porque se han cerrado establecimientos de hostelería de un día para otro, se han decretado restricciones de un día para otro, y después lo que desanima o desalienta a la ciudadanía es ver cómo muchos de ellos se saltan el confinamiento, se saltan las vacunaciones y estas cosas. Carlos, ¿cómo analizas tú esta situación? Es decir, las decisiones políticas también intervienen en la mejor o peor marcha de los pequeños empresarios. Totalmente, vamos a ver, yo creo que lo hemos comentado, vamos a ver, esto es una guerra mundial nueva versión, está pasando en todos los sitios. Cuando uno lee la prensa de otros países, cojamos la francesa más próxima, yo soy bastante próximo a ella, el desbarajuste que hay con las medidas es enorme, es una batalla.
que no sé, es muy difícil. Esto es una enfermedad muy grave, lo hemos dicho en el cáncer, es como siempre queda ese pedacito, esa célula por ahí cancerosa que se descubre tal y vuelve a crearte un problema. Esto es gravísimo. Es gravísimo, es una guerra mundial y una guerra sanitaria enorme. Aquí dar grandes lecciones yo no la voy a dar nunca. Lo que sí que digo que es un momento de unión. ¿Por qué? Porque las grandes víctimas, las personas, grandes víctimas, las empresas, que es compuesta por personas evidentemente, y grandes víctimas, lógicamente la cantidad, todo lo demás. Es que víctimas somos todos en esto. Entonces, la única solución de todo esto es ir unidos. Cuando uno oye que cuando uno se equivoca, que se puede equivocar, nos podemos equivocar en el mundo empresarial, en la familia, nos equivocamos todos los días. El de enfrente está para criticar ese error y el que está en el poder no quiere criticar, hacerse su propia autocrítica en un momento tan dramático, es lamentable. Es el momento de la unión. Lo único que yo reprocho a la clase política, y empezando por supuesto es al gobierno, el que gobierna, el que tiene que llamar a los demás, es que haya una unión que dé prioridad a la salud y a las empresas, que es el empleo y la dignidad de la gente. Y eso solamente se puede hacer a través de la unión. Todo lo demás es exagerar lo que no pasa y exagerar lo que pasa, porque se está utilizando políticamente. Y el problema es un problema enorme. España es un país muy abierto. España siempre hemos recibido la misma cantidad de gente que somos nosotros en número de habitantes. Somos abiertos. Y lógicamente vamos a aprovechar los últimos minutos para analizar ahora algo un poco más de cerca. Sabéis que desde este pasado fin de semana se ha entrado en vigor el cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que no se puede entrar y salir desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Y esto es para el común de los mortales. Yo lo vengo diciendo durante todo el programa. Actuamos así porque nos lo decreta el gobierno valenciano y el gobierno de España, pero desalienta luego ver cómo algunos políticos se saltan ese confinamiento. Estamos estos días debatiendo sobre la actuación del alcalde de Alcoy, que se fue el viernes a Penàguila, volvió el domingo a Alcoy, dice que tiene una segunda casa en Penàguila, pero es que es precisamente lo que quiere evitar el gobierno valenciano, la movilidad. Vamos a escuchar al diputado autonómico del Partido Popular, Fernando Pastor, que han interpuesto una demanda para que se sancione a Toni Francés. Pues una ciutat en la que han mort més de 100 persones per Covid en les residències de majors, en una ciutat que està liderant els datos de contagi a nivell nacional, més de 3.000 persones per cada 100.000 habitants contagiades, i en una ciutat en la que estan demanant-se moltíssims esforços i sacrificis als empresaris, als comerciants, als hostelers, a tots els alcoians en general, l'alcalde no pot anar-se'n a una caseta de camp des del punt de vista polític i des del punt de vista del compliment de la norma, un alcalde tampoc pot incomplir la mateixa i fer una infracció administrativa, que no és ni més ni menys el que ha fet, incomplint el decret de confinament o el decret de tancament perimetral de la ciutat d'Alcoi. I eixe, i no altre, perquè l'alcalde està igual d'obligat que la resta dels alcoians, eixe és el motiu perquè el Partit Popular ha presentat una denúncia en l'òrgan autonòmic, que és qui té la responsabilitat de decidir sobre l'acció que ha fet o que ha comès l'alcalde d'Alcoi. A lo mejor finalmente le ponen una multa de hasta 600 euros, que es la sanción económica que conlleva esta infracción. Pero más allá de eso, está feo, ¿no? Que no den ejemplo. Diego, ¿tú cómo lo ves esto? El guirigay este que se ha montado el fin de semana con que no se podía entrar y salir y luego descubrimos que un alcalde se va. Claramente es un mal ejemplo de una persona que tiene que dar, como la primera autoridad de una población tiene que dar ejemplo. Está claro que evidentemente es condenable. Pero bueno, no sé hasta qué punto se le puede pedir responsabilidades políticas por ese error. Yo de Toni Francés a lo mejor hubiera dicho que no estoy de acuerdo con Ximo Puig con el cierre perimetral de las ciudades, porque al final evidentemente es tanto un cierre perimetral de exterior afuera como un cierre perimetral realmente de toda la Comunidad Valenciana, porque evidentemente las mayores de 50.000 es romper toda la movilidad. Evidentemente, vale, si yo de Petrer puedo... De Villena puedo ir a Aviar porque no son más de 50.000, pero realmente rompes toda la movilidad de la provincia, que ante este tema, pues bueno, los sanitarios han dicho que será lo más favorable el cierre perimetral
para que la pandemia no se pase a ciudad a ciudad, aunque está toda la ciudad desigual, ¿no? Entonces, pero vaya no guirigay que se montó el viernes, que a las 3 de la tarde, no sé yo si es una hora adecuada para decretar ese cierre. Ya el Ayuntamiento de Alicante le ha pedido a la Generalitat que lo cambie a las 6, pero la consellera de Justicia ha dicho que no. No, realmente se generó a una hora de salida punta de las industrias, de la empresa, de los polígonos de Alicante, se montó unas colas impresionantes. Para llegar a casa tardabas una hora y pico, pero es que realmente, es como digo yo, realmente hemos llegado a unos niveles de estado policial, de represión y todo el tema para cumplir unas normas que al final está claro que al final no sabes hasta qué punto esa medida, por ejemplo, es adecuada o no es adecuada. Creo que igual que la medida de que no se reúnan en casa las personas, evidentemente a nivel consejo, porque evidentemente tampoco pueden entrar en la casa, es una medida adecuada. Yo realmente en estos temas ya, con estas medidas tan sumamente afinas, no voy. Carlos, ¿cómo valoras tú esta situación? No sé si te cogió el tráfico por Alicante, por Elche, que también es a mí una ciudad me cogió y vamos a darle un poquito de humor dentro del drama que tenemos aquí. A mí me cogió que estoy en la Santa Faz, me encomiendo la Santa Faz, vivo en la Santa Faz. Y claro, para la Santa Faz es un lío, porque somos Alicante en un lado, San Juan en otro. Y es verdaderamente un lío. Bueno, de todas las formas, vuelvo a repetir lo que un poquito lo he dicho antes. Estamos ante una situación de improvisación producida por dos fenómenos. Por una improvisación normal, porque el virus está por todos los lados, sube, baja, cambia, etcétera, etcétera, y por otro lado, por todo el tema político, de decisiones políticas tomadas sin suficientemente técnicos y con la presión política de uno que aunque lo hagan mal, tienen que decir que lo hacen bien y los otros, aunque entiendan el problema, su tarea de oposición es decir que está mal hecho. Yo lo veo así como ciudadano, con un mínimo de inteligencia emocional, por no ponerme muy nervioso, que alguna vez se me pongo. Entonces, yo creo que en este momento muchas de las cosas se podrían zanjar si globalmente en España nos diésemos cuenta que el problema de España tenemos que ir unidos todos los partidos políticos, todas las comunidades. A mí el presidente del gobierno me da la impresión que la pandemia solamente sale para decir la hemos vencido, pero que el problema es de las comunidades. No, el problema de España que es todas las comunidades. El Estado en su globalidad, el presidente del gobierno y todos los presidentes de autonomía tienen que trabajar conjuntamente. Y sí que es cierto que en cualquier epidemia, en cualquier sitio, es verdad que hay sitios que están más tocados que otros y que posiblemente haya que tomar otra medida. Esto es muy grave, porque encima de esto tenemos que tener el problema de la economía. El problema de la economía solamente se puede resolver y el confinamiento, dándole a la maquinita de hacer billetes que se está haciendo y que se va a hacer más, porque estamos ante una guerra, y si queremos confinar y queremos resolver ese tema y es el confinamiento, la solución es garantizar que el mundo económico no se va a ir al garete y se le tiene que ayudar directamente a poder confinar. Si no, estamos haciendo ahí un guirigay impresionante. Yo por la noche ando, antes del toque de queda, y veo el propio guirigay en las propias ciudades. Eso no puede ser. Es un momento excepcional, muy difícil, y tenemos que sacar lo mejor de todos nosotros. Y no es fácil sacar lo mejor de todos nosotros. Por eso digo, la política sí, pero la gran política, señores, es absolutamente necesario la colaboración del gobierno con las autonomías y de todos los partidos políticos juntos. No puede haber política, pues se nos está muriendo. Se nos están muriendo las personas y se nos están muriendo las empresas. Y ante morirse las personas y las empresas, ahí no vale la política. Precisamente los pequeños empresarios, Diego, a los que en el sector de la hostelería conoces tú muy bien también, porque tienes muchos clientes en este sector, que lo están pasando muy mal, a los que se les ha criminalizado injustamente por esta pandemia, cuando los contagios se producen mayoritariamente en el ámbito familiar y en el ámbito social, no en las terrazas de los bares. ¿Qué esperas que pase cuando pase este confinamiento con los bares y los restaurantes, Diego? ¿Qué pedís? ¿Qué piden tus amigos y clientes restauradores? Mis clientes lo que piden es tener una certidumbre y saber cuándo van a poder abrir en unas condiciones más o menos normales. Correcto, eso es lo que piden mis clientes, que no saben ni cuándo, porque ellos hablan de a lo mejor de ya el 15 de febrero, seguramente no, hablan evidentemente de que si va a ser el proceso 2 o 3 meses. Lo que sí que decía Carlos es que es importante la unidad de acción. Y muchos presidentes autonómicos, y hasta los presidentes autonómicos, están pidiendo unidad de acción. ¿Por qué? Porque aquí parece una carrera a ver quién no restringe más en las comunidades. En comunidades está abierto la hostelería y en otras comunidades no está abierto la hostelería. Entonces, realmente,
pedimos una obligación y porque al final dice que los niveles de pandemia, evidentemente en Madrid, son parecidos a los de la Comunidad Valenciana y nosotros estamos cerrados y en Madrid están abiertos. Y el bicho sigue corriendo, como tú bien dices, es decir, la mayoría de contagios se generan en el entorno familiar, no en el sector de restauración. Evidentemente, está claro que esta pandemia había que luchar en dos apartados, restringir la movilidad y restringir la integración social. Pues, todo golpe contra hostelería, estaba claro. Muchas gracias a los dos, Carlos Rico, Diego Menor, se nos ha pasado el tiempo volando hablando de estos asuntos. Yo quería un minuto, si me das un minuto, Andrés, un minuto nada más. 20 segundos. 20 segundos. Pido también al mismo tiempo de los 5 es la supresión de todas las retenciones y del impuesto sobre las jubilaciones. Los jubilados en este momento están salvando y ayudando a todas sus familias en un momento tan difícil. Encima están muriendo miles de ellos. Fuera la retención sobre las pensiones y fuera la imposición de las pensiones que ya no han sido suficientemente impuestas, tratada fiscalmente durante la vida de trabajo. Es una justicia social absolutamente necesaria. Ayudar a las empresas con el ICO, suspender el ICO es una ayuda directa, y la suspensión inmediata de las retenciones y de los impuestos sobre las jubilaciones. Eso dirá Diego ahora que se suspenda las cotizaciones a la seguridad social de aquellas empresas que estén cerradas por motivos de la pandemia. Claro que sí, las cotizaciones de los autónomos de ese tipo de la restauración que mantienen cerrados sus establecimientos. Gracias, Carlos Rico, muchas gracias, Diego Menor. Gracias. Se nos ha pasado volando el tiempo porque es muy interesante vuestras aportaciones. Y a ustedes también, muchas gracias, cuídense, pónganse la mascarilla siempre que salgan a la calle o estén en contacto con alguna persona y lleven mucha precaución, no levanten la guardia. Hasta el próximo programa.